Ahí está. Bueno, entonces vamos a iniciar las unidades que se vinculan con transformadas. Hoy vamos a dar inicio a la unidad 8, que es la transformada Z. Así como la transformada de Laplace, que vieron en ecuaciones diferenciales, nos vinculaba con los sistemas continuos lineales, donde intervenían funciones continuas f de t. La transformada Z es el análogo con los sistemas discretos lineales, donde nuestras funciones van a ser sucesiones o señales. La transformada Z es un operador que tiene interés para nosotros porque dada una ecuación en diferencias, una ecuación en diferencias es una expresión matemática que contiene distintas sucesiones y una de ellas es una incógnita. Entonces, cuando a la ecuación en diferencias le aplicamos la transformada de Laplace, nos devuelve una ecuación algebraica. Resolviendo esa ecuación algebraica, obtenemos la transformada de la incógnita. Aquí está, la transformada de la señal incógnita, y va a ser necesario antitransformarla para poder obtener la solución de esa ecuación en diferencia. Para poder aplicar transformada Z a una ecuación en diferencias, nosotros vamos a necesitar tener en claro qué son las señales o las funciones matemáticas discretas que vamos a usar, la definición y las propiedades de la transformada Z y las transformadas de algunas funciones. Esto es, va a entrar una señal y nosotros queremos conocer cuál es la transformada, la salida de eso. Vamos a necesitar también, una vez que llegamos acá, es decir, que la ecuación algebraica la resolvimos y nos dio una transformada, una función de z, vamos a necesitar antitransformarla y vamos a ver distintas técnicas de transformación inversa, que esto va a ser tema de la clase siguiente. Hoy vamos a desarrollar esta parte. Y por último, vamos a ver una introducción al análisis de sistemas, donde vamos a resolver estas ecuaciones en diferencia. Bueno, vamos a ver algunos conceptos básicos sobre señales discretas. Si nosotros partimos de una señal analógica y queremos llegar a una señal digital, se muestran en la figura diversos pasos que están vinculados a lo que realiza un convertidor analógico digital. Pero estos pasos que se muestran tienen que ver con un modelo matemático de representación, ya que lo que en realidad realiza el convertidor es diferente, no es en las etapas que se muestran. Vinculado a la parte de muestreo, es la primera etapa que nos permite pasar desde una señal de tiempo continuo o analógica a una señal de variable discreta. Después hay dos etapas más, cuantificación y codificación, que también nos dan señales discretas. La parte vinculada al muestreo, partimos de una señal analógica o una señal continua, donde la variable es el tiempo t, y mediante un muestreo, esto es una selección, cada un periodo de tiempo t, nos quedamos con un valor de la señal y construimos la señal discreta, que es la xn. Acá se muestra el periodo t y los valores que se obtienen de la señal discreta. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tenemos una señal discreta, finita, estamos acá, y para muestrearla vamos a dividir el intervalo de tiempo
en distintos, en distintos intervalos. Todos tienen el valor t. De ese modo, obtenemos valores de la variable continua t en términos del periodo t, es decir, 1t, 2t. Y vamos a hacer una selección de la señal, el valor de la variable continua en esos tiempos. En ese momento es cuando pasamos a tener la variable discreta, es decir, ya ahora la variable independiente no es t, sino nos quedamos con los valores del periodo, el primero, el segundo, el tercero, y el valor de la señal que corresponde a esos tiempos, que serían unidades enteras para la variable n. Estaríamos acá donde hemos realizado el muestreo de la señal analógica y lo podemos expresar o en forma gráfica, como se ilustra en la figura, o si no, mediante una sucesión. En este caso tiene 9 valores y la flechita indica la posición del 0. Si avanzamos con la cuantificación está vinculado a asignar niveles a los valores de las señales. En este caso se han asignado 4 niveles negativos y 4 positivos. Y esta información se traslada a cada uno de los valores de la señal. Por ejemplo, este punto rojo, el que está ubicado en 0, le corresponde al nivel 1. El que sigue le corresponde al nivel 2, el que sigue le vuelve a corresponder al nivel 1. Bueno, toda esa información se traslada acá abajo y lo que se ha realizado es una cuantificación de la señal. Esta es la señal XQ, señal cuantificada. Estamos acá. Y la sucesión que representa la señal cuantificada ya presenta estos valores, 1, 2, 1, que representa el nivel correspondiente a cada uno de los n. Y si avanzamos un poco más, la codificación significa, me pasé de largo, asignarle un código, en este caso un código binario. Hay 8 valores y bueno, es simplemente eso. A cada una de las señas, a cada uno de los niveles que teníamos antes le asignamos un código. Y de ese modo nos queda la señal digitalizada, que serían estos escalones rojos que se muestran. Nosotros vamos a trabajar con señales de variable discreta, pueden ser las que están posicionadas acá, la señal cuantificada o señales digitales. Vamos a ver, el tema de la atenuación, claro, porque cuando una señal viaja por el aire, por el cable, cada vez va a crecer. Porque es normal, con un amplificador y se repara eso. Pero en analógica hay un problema. Es que hay ruido, siempre hay ruido. Ruido blanco, ruido inevitable. Ruido que está siempre, ¿no? Es pequeñito, no se nota casi. Apenas se nota. Alba, yo no logro escuchar, no sé si será problema mío o... Se va atenuando, se va atenuando, se va haciendo todo más pequeño. Y el ruido no se hace más pequeño. ¿Cómo, Gabriel? No logro escuchar, hay un audio, hay un video reproduciéndose, puede ser, pero Sí. no se escucha, no sé si es Ay, problema no se mío. escucha el audio. Ale, ¿vos escuchás? El sonido llega mal, no es que no se escucha nada, sino que llega mal, no se alcanza a entender. Ah, bueno. Bueno. Quizás si lo pones más fuerte, Alba, alguien dice está muy bajo. Ah. A ver, probemos así.
Yo lo tengo al máximo ya. Ahí dice Andrés, o comparte el audio, ahí voy de nuevo. Andrés dice, o comparte el audio de la PC. No sé cómo sería lo que sugiere Andrés. Es muy cortito. Bueno, Vemos, dale. Vemos a ver lo que se puede rescatar. sí, Dale. porque Vamos a ver. Vamos a ver. El tema de la atenuación. Claro, porque cuando una señal viaja por el aire o por el cable, cada vez va a perder fuerza. Por bien, es normal. Se pone un amplificador y se repara eso. Pero en analógica hay un problema. Y es que hay ruido, siempre hay ruido. Ruido blanco, ruido inevitable. Es un ruido que está siempre, ¿no? Es pequeñito, no se nota casi. ¿Vale? Apenas se nota, pero hay ruido. Tengo ruido. Bueno, ¿qué hace? Que al viajar la señal se va atenuando, se va atenuando, se va haciendo toda más pequeña. Y el ruido no se hace más pequeño, el ruido es igual siempre. Entonces, cuando amplificas, ¿qué ocurre? Por el ampli. Porque amplifica todo, el ampli sabe qué ruido y qué voz, sabe qué ruido y qué imagen. ¿De acuerdo? Entonces amplifica todo, entonces al amplificarlo, pues se ha metido ruido en la señal. Problema. El problema que tenemos en electrónica desde el principio. En digital, mira lo que pasa. Tú emites así, pues tus ceros y tus unos, y bueno, se van atenuando y se van mezclando con ese ruido chiquito, y cuando ya se está atenuado es más grande. Cuando amplificas, lo que haces en digital no es amplificar y reparar. Lo bueno que tiene que digital claramente esto es un cero, y esto claramente es un 1, y esto claramente es un 0, dejen ruido. Entonces, el repetidor lo que hace es decir, coño, pero pues hago un 0 nuevo. Coño, un 1, pues hago un 1 nuevo. Oye, un 0, pues hago un 0 nuevo, lo hago nuevo sin ruido. ¿Vale? Entonces, la señal, una vez repetida, es tan nueva como cuando nació. Otra movida, ¿qué pasa con las interferencias? Las interferencias son todas esas movidas que cada vez que arrancas un motor por ahí cerca, la lavadora, el ascensor, pasa un avión, todas esas cosas, y cuando escuchas, provocan picos. Señal de telecomunicaciones, ya sea por cable o por ahí, provocan picos. Entonces, claro, se va atenuando, los picos cada vez son más. Cuando tú amplificas, pues bueno, pasa lo mismo, que amplificas los picos, pasa lo mismo con el ruido. Tú no sabes distinguir qué ruido y picos, amplifica todo. Los picos para arriba, los picos para abajo, todo. La señal ya no es tan igual que la original. Las interferencias se vuelan. En digital, ¿qué pasa? Lo mismo, se vuelan los picos. Se vuelan los picos, vas atenuando, cada vez hay más picos, pero cuando viene repetido, Dios, es un 0, con picos, 1, con picos, vas a tener 0 y vas a tener 1 nuevo. ¿Qué pasa con las copias? Cuando en analógico ahí almacenabas en tu vinilo o en tu casete o lo que fuera, bueno, las copias se degradan. Sois muy jóvenes todos, pero antiguamente ir al estreno de cine, ¿no? Era porque en el estreno la tele se veía de lujo. El segundo pase ya no se veía tan bien, porque claro, ya solo por el hecho de pasar algo físico por algo física para leerlo, un vinilo pues se veía mejor el primer día que el día 100. Las películas pues se veían mejor en el estreno que cuando ibas 4 semanas después, que se veía fatal. El estreno tenía un punto de que sí se veía de útil. Ahora tú vas al cine, te da igual ir el primer día que el último, se ve exactamente igual. Somos seres analógicos, vemos analógico, oímos analógico, olemos analógico, sentimos analógico, todo es analógico. Entonces, todo lo que nos llega o lo que sale de nosotros es analógico. La analógica nunca va a desaparecer. Los ordenadores se hablan entre sí en digital, pero un humano con el ordenador pasa un proceso de analógico a digital. El ordenador a mí me tiene que poner una pantalla, yo no sé, no me ponen aquí los unos, yo no lo entiendo. Me pone una pantalla, lo pasa analógico, que lo vea porque somos. Lo pasa analógico el audio y que lo escuche el analógico siempre va a estar porque somos seres analógicos. Incluso las telecomunicaciones que van por el aire, esas no queda más remedios que hacerlas en analógico. No podemos distinguir ceros y unos si no los metemos en una onda. Por lo cual, siempre que vaya a haber telecomunicaciones, va a haber mundo analógico. Ya, lo digital nos ha dado calculadoras, nos ha dado PCs, nos ha dado móviles, nos ha dado escáneres, nos ha dado robots, nos ha dado control industrial, nos ha dado la televisión digital, nos ha dado las pelis, nos ha dado la edición de vídeo, nos ha dado la inteligencia artificial, lo que va a traer eso, y nos ha dado internet. La analógica y digital no es una pelea. La electrónica, en verdad, la digital funciona de útil, mucho mejor, pero siempre va a tener que haber el analógico, siempre. ¿Vale? Hasta que la inteligencia artificial y los robots extingan a los humanos y entre ellos ya se comuniquen.
Bueno, y ahora sí, arrancamos con la representación de funciones de variables discretas, de estas señales discretas. Las podemos representar de manera gráfica, mediante una tabla. Esto es un esquema parecido a como escribíamos las funciones. Esto también es una función de variable discreta, o sea que, bueno, funcional le es propio también el término. Y también como secuencias. Y acá distinguimos lo que son secuencias infinitas de lo que son secuencias finitas. Cuando las describimos a las señales en forma de secuencia, recordemos que esta flecha está indicando la posición del cero. Y si no tiene la flechita es porque el primer elemento corresponde al n igual 0, a la posición del cero. Las señales elementales de variable discreta con las que vamos a trabajar en este curso son el escalón unitario, que la definimos como vale 0 para todos los n menores que 0 y vale 1 para los n mayores que 0. Si la escribimos como una sucesión, valdrá 0, en el 0, que es lo que indica la flechita, comenzará a valer 1. Otra señal es la que mostramos acá, se llama delta o impulso unitario. Es una señal que vale 1 solamente en 0, es la delta de n. Se describe entonces como 1 para n igual 0 y 0 para todo n distinto de 0. Si la escribimos como una sucesión, puede parecer una sucesión infinita, pero en realidad es una sucesión de un solo término. Cuando los restantes valores son 0, en definitiva se trata de una sucesión finita. En este caso no, porque a la derecha tenemos 1 hasta el infinito, es realmente una sucesión infinita. Otra señal es la rampa. Perdón. Sí. Aquí pregunta Matías Real si es el mismo que en Laplace llamamos Dirac, la delta. Claro, lo que pasa es que acá es de variable discreta y lo que no tiene, que sí tenía la impulso unitario, la delta de Dirac en funciones continuas, es que no tiene el requerimiento que el área bajo la curva sea 1, ¿está bien? Entonces acá no se va a infinito, sino que realmente vale 1. Pero es el análogo de variable discreta, de la delta. ¿Está bien, Matías? Bueno, sigo. Dice que sí. La rampa vale 0 y a partir de 1 vale 1, en 2 vale 2. Entonces esa forma la podemos describir analíticamente como que vale 0 para todos los n menores que 0 y vale n cuando los n son mayores o iguales que 0. Y si la describimos en forma de sucesión, indicaríamos que el 0 tiene valor 0 y a partir de ahí bueno, los valores de n que le correspondan. Bueno, podemos establecer relaciones entre el escalón unitario y la delta o la impulso unitario. El escalón unitario la podemos definir como una sumatoria de deltas de Dirac, donde i va desde menos infinito a n. Y la delta la podemos describir como una resta de dos escalones unitarios, de u de n menos u de n menos 1. Es importante analizar, para darnos cuenta de esta identidad, el tema de esta sumatoria. Esta sumatoria comienza en menos infinito y el último valor que toma es delta n. Es decir, que el anterior es delta n menos 1. Y con esta estructura de la sumatoria podemos rápidamente identificar esa igualdad. Si nosotros dibujamos la delta, que vale 1 en 0, y tratamos
de pensar cómo será la delta en n-2, la delta de n-2, que acá ponemos n-2, va a valer 1 cuando n sea igual a 2. Es decir, que nos va a aparecer acá el 1. Y en definitiva, cuando dibujemos la delta de n menos k, en la posición k va a aparecer el valor de 1. Si nosotros hacemos una suma de todas estas señales, lo que vamos a lograr obtener es el escalón unitario. Para demostrar que la delta la podemos pensar como una resta de estos dos escalones unitarios, vamos a mostrarlas gráficamente. Tenemos acá el escalón unitario y acá el escalón unitario con un corrimiento. Este corrimiento, ya lo vamos a ir viendo, significa correr la señal una unidad a la derecha. Entonces, en vez de comenzar tener el valor 1 en 0, lo va a tener en 1. Cuando hacemos la resta de esta señal menos esta otra señal, los 0 menos 0 nos dan 0, los 1 menos 1 nos dan 0, y el único valor que no nos va a dar 0 es cuando restamos en la posición 0, que acá tenemos un 1 y acá tenemos un 0. Entonces vamos a obtener la delta. Bueno, y esto también lo podemos trabajar analíticamente, llegaríamos al mismo resultado. Bueno, lo que estamos viendo es presentando distintas señales con las que vamos a trabajar. Otra señal es la señal exponencial. La definimos como a elevado a la n, pero le vamos a pedir que a sea un real. Tenemos presentado acá dos gráficas de la función exponencial. Podemos anticipar cómo es a en cada una de estas gráficas. En una, a medida que n crece, tiende a 0, y en la otra, a medida que n crece, se va a infinito. Podríamos decir que en el primer gráfica, el valor de a está entre 0 y 1, y en la segunda gráfica, el valor de a es mayor que 1. Pero estas gráficas que están acá también corresponden a señales exponenciales, y esta alternancia entre valores positivos y negativos se deberá a que qué pasa con a. Pasa que a es menor que 0. Entonces, al ser un valor negativo, cuando lo elevamos a n positivo, es positivo. Cuando n es par, es positivo. Cuando n es impar, el valor es negativo. Y así va teniendo esta alternancia de positivo-negativo. Y el tema de que se haga asintótica al 0 tiene que ver con que su módulo sea menor que 1, o en este caso, mayor que 1. Entonces vamos a decir que aquellas que tienen módulo menor a 1 van a ser estables, es decir, para n que tiene infinito se van a aproximar en este caso a 0, y las que se alejan del 0 tienen un comportamiento inestable y corresponden a módulos de a mayores que 1. Pero la señal exponencial también puede corresponder a valores de a que pertenecen a los complejos. Entonces, en este caso, vamos a analizar la señal pensando en el módulo y en la parte, es decir, vamos a usar la notación exponencial. Entonces, vamos a poder representar en un gráfico el módulo y en otro gráfico el argumento. Entonces, acá estaríamos representando el módulo de la señal. El módulo de la señal corresponde con módulo de a la n, y esto está dibujado para módulos de a entre 0 y 1. Y también podemos representar el argumento de la señal, que no será otra cosa que el argumento de a por n. Bueno,
También podemos pensar en la señal donde A pertenece a los complejos, podemos pensar en la parte real y en la parte imaginaria de la señal y hacer una representación gráfica colocando en una de las abscisas la parte real, en otra de las abscisas la parte imaginaria y en ordenada el valor de n. Entonces de ese modo obtenemos una representación 3D en 3 dimensiones. O también podemos representar la parte real versus n o la parte imaginaria versus n. Bueno, estaríamos en condiciones de poder abordar el ejercicio 8.1 o los ejercicios que se presentan en el 8.1. Vamos a resolver solo los 3 primeros. El ejercicio dice, dada una función, una señal discreta, es una señal finita, el 4 está en la posición 0, la vamos a graficar, y es la función que se muestra acá, la señal. Y lo que nos pide es que grafiquemos estas otras funciones o señales que están definidas a partir de la señal xn. Entonces, la primera que nos pide es obtenerla multiplicando por 2 la señal que nos muestran acá. Bueno, cuando tenemos multiplicada por 2 la señal, este 2 lo que modifica es el valor de la señal. Es decir, si en menos 2 la señal vale 1, multiplicarla por 2 significa que va a tomar el valor de 2. En definitiva, lo que obtenemos es una función donde si en 0 valía 4, ahora vale 8. Para el apartado B, nos indican la señal, en vez de ser en n, es en menos n. El menos n lo que indica es un rebatimiento de la señal, en este caso alrededor del 0. Entonces, el 0 queda como está, quiere decir que en el 0 encontramos el 4, pero después todos los términos que están a la izquierda pasan a la derecha y los de la derecha a la izquierda. Hay un rebatimiento respecto del eje vertical. Es como si lo hubiéramos girado. Y por último, la última señal. Bueno, acá dejo anotado que cuando el argumento de la señal es menos n, es equivalente a pensarlo como menos n. Y esto, porque después vamos a sumarle los corrimientos, significa que rebate la gráfica alrededor del 0. En este caso, la señal que tenemos es 2 menos n. Entonces lo que vamos a hacer es escribirla de esta otra forma, como menos n menos 2. Entonces, el n menos 2 está indicando que hay un corrimiento hacia la derecha y el menos que hay que rebatirla respecto del eje situado en n igual a 2. Esto está anotado acá. Cuando decimos n menos a, significa trasladar a unidades a la derecha. N más a, trasladar a unidades a la izquierda. Y cuando tiene un signo menos adelante, primero hacemos el traslado y después rebatimos respecto de este valor. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es trasladar 2 unidades a la derecha, la señal original, trasladamos 1, 2, el 0 nos va a quedar en el 2, y después la rebatimos, es decir, que los términos que están de este lado nos van a quedar a la izquierda, y los que están de este lado nos van a quedar a la derecha, que es lo que se muestra acá abajo en la secuencia. Y el dibujo nos quedaría de este modo. Trasladamos el 0, 2 unidades a la derecha, que sería esto, y luego rebatimos respecto del eje 2. Bueno, no sé, ¿alguna duda de acá?
No los veo, me siento sola. A ver qué dicen, yo te transmito. Digan algo, ¿eh? Por ahora ninguna, dice Ignacio. Bueno, muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, sigo. El ejercicio que sigue, tenemos una señal y nos dice que expresemos las siguientes funciones o señales en términos de xn. ¿Mm? Entonces, lo primero que hacemos es graficar nuestra señal, que es una señal finita, tiene el 0 en 3 y tiene cuatro elementos, 4 términos. Es la que está dibujada. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de expresar para el apartado A la señal en términos de xn. Fíjense que acá le hemos agregado, la señal tiene agregado 2 términos más, pareciera ser que no es la misma. Pero en realidad está representando un corrimiento, el 3, que es donde estaba el 0, este valor 3, que es que correspondía al 0, el 3 no, el 0, se ha corrido 1, 2, 3 unidades a la izquierda. Esto queda representado de este modo. El 3, que correspondía al 0, ahora buscamos el 3, está en la posición menos 3. Se ha corrido 3 unidades a la izquierda. Esto de correr a la izquierda, en términos de xn, dijimos que le tenemos que sumar 3. ¿Está bien? Si se corre a la izquierda, esto es más 3, o menos 3, es en realidad. Entonces la expresión de la señal I1 en términos de xn nos va a quedar que es la señal x, pero en vez de ser n la variable es n más 3. Bueno, analicemos la que sigue. En este caso el 3 estaba acá, en la posición 0, y ahora se ha corrido 3 unidades a la derecha. Es decir, que este 3, ahora lo vamos a tener 3 unidades a la derecha. Ese corrimiento nos obliga a agregar un 0 acá, para tener una señal que se inicie en 0, para tener dónde poner la flecha, porque si no, no vamos a tener dónde poner la flecha. Y lo representaremos, si el corrimiento es a la derecha y de 3 unidades, será n menos 3. O sea que ese i es x de n menos 3. Y el último, fíjense que el 3 está en el mismo lugar, o sea que en principio no habría corrimiento, el 0 sigue estando en el mismo lugar, pero sí los valores que están a la izquierda están ahora a la derecha, y el que está a la derecha pasó a estar a la izquierda, lo cual haría pensar que hay un rebatimiento alrededor del 0. Entonces esa señal la nombraríamos como x de menos n. Bueno, y por último, para terminar con las señales, por último de esta primera parte, que es el tema de señales, vamos a graficar algunas funciones. Todas estas corresponden al ejercicio 8.3. La primera función, identifiquémosla. Se trata de una función exponencial, esto es un a la n, donde el a tiene módulo más chico que 1 y es positivo, o sea que va a converger a 0 para n que tiene infinito, y está multiplicada por el escalón unitario, lo cual la hace una señal derecha o causal. Hablamos de señales derecho causal, aquellas que tienen valores o son 0 para los n negativos. Son aquellas que están dibujadas de este lado. Bueno, para poder representarla,
podemos analizarla de este modo, es decir, multiplicamos por el escalón unitario, donde el escalón unitario vale 1, si n es mayor o igual que 0, y vale 0 para n menor que 0. Entonces, cuando hacemos esta multiplicación, nos va a quedar 0 para los n menores que 0, todos los valores que estén acá, sin incluir el 0. Menor que 0 empieza en menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3 va a valer 0. En 0 va a valer esta expresión, es decir, 1 medio a la 0, que es 1. Y a partir de ahí, a medida que n crece, va a tomar valores más chicos. Cuando n vale 1, va a ser 1 medio y va a ir cayendo. En definitiva, la gráfica de esa función es la que se muestra. En general, las señales que están multiplicadas por el escalón unitario son señales derechas o causales. Vamos a la B. La B es un escalón unitario multiplicado por un n más 1 y un escalón unitario desplazado. Una unidad hacia la izquierda. Bueno, si trabajamos analíticamente con esta expresión, lo que hacemos es escribir el escalón unitario de esta forma. Vale 1 cuando el argumento, que en este caso es n más 1, es mayor o igual que 0, y vale 0 cuando el argumento es menor que 0. Entonces, en principio, si llegamos hasta acá, antes de multiplicar por n más 1, y nos ubicamos en la gráfica, vamos a decir que desde el menos 1 para la izquierda, vamos a tener todos ceros. Y desde el 0 hacia la derecha vamos a tener valores que van a depender del n más 1. Entonces, cuando estemos en el 0, va a valer 1. Cuando estemos en el 1, va a valer... Ah, está bien. A ver. No, me olvidé de desplazarlo. Estoy trabajando como si no estuviera desplazada. Voy de nuevo. Cuando lo tenemos indicado acá. Alba, Sí. ¿quieres poner el cursor para que se vea con láser? Ah, ¿no ven? Claro. ¿No se ve? Oh, yo sé que estoy señalando todo. Ay, Ahora se ve bárbaro. ¿y antes no se veía? El cursor, yo no lo veía, no sé. Oh, bueno. Bueno, entonces, esta señal la indicamos como n más 1 por el escalón unitario desplazada. El escalón unitario desplazada nos está indicando que cuando n es menor que menos 1 vale 0, o sea que tengo un corrimiento hacia la izquierda. Quiere decir que los valores menos 2, menos 3, menos 4 van a valer 0. El menos 1 va a valer 1, el escalón unitario, que después habrá que multiplicarlo por n más 1. Entonces, empezamos en el menos 1. Si multiplicamos por n más 1, n vale menos 1, estoy acá, y menos 1 más 1 nos da 0. Es decir, que si bien inicia en el menos 1, toma el valor 0. Y a medida que n va creciendo, por ejemplo, en 0 vale 1, en 1 vale 2, y en definitiva lo que obtenemos es una señal de este tipo, como la que se muestra. Bueno, y vamos a la última señal. La última señal es una suma de dos señales. La primera está desplazada 4 unidades hacia la izquierda y la segunda 2 unidades hacia la derecha. Vamos a obtener la representación gráfica de la señal como restando las dos, lo vamos a obtener gráficamente. Entonces, la primera señal, lo dijimos recién, está desplazada 4 unidades hacia la izquierda, o sea que en el menos 4 va a tener el 1 y va a valer 1 hasta allá. La segunda señal está desplazada 2 unidades hacia la derecha, o sea que a partir del 2 vamos a tener 1 para allá.
Y cuando hacemos la resta, sobreviven algunos valores. Por ejemplo, cuando restamos el -4, a -4 acá no se ve, pero en el -4 le corresponde un 0, o sea que sobrevive el 1, y sobreviven hasta que en 2 nos queda 1 menos 1 y volvemos a tener 0 a partir del 2. Entonces podemos decir que la señal que nos queda es una señal finita. Fíjense que estas dos señales son infinitas, pero el resultado es una señal finita de 2, 4, 6 valores. Bueno, empezamos con transformada Z. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido un entrenamiento de trabajo con señales o funciones de variables discretas. Vamos a comenzar con la transformada Z, donde la transformada Z, si nosotros le ingresamos una señal, alguna de todas estas que hemos visto, nos devuelve una función de la variable Z. Vamos a decir entonces que la transformada Z vincula una variable discreta que pertenece al campo de los enteros y nos entrega una función de la variable Z que está en el campo de los complejos. Definimos la transformada Z y acá hay una aclaración. Podemos tener una transformada Z bilateral o unilateral. Vamos a arrancar con la bilateral y ya nos vamos a dar cuenta de qué se trata la unilateral. Entonces definimos la transformada Z de una función discreta o de una señal de las que hemos estado viendo como una sumatoria que va desde menos infinito a infinito, el valor de la señal por Z a la menos n. La transformada no está completamente definida por esta expresión, sino aclaramos que esta relación es válida solamente en aquellos valores de Z que pertenecen a la región de convergencia de la serie. La transformada unilateral la definimos, en vez de arrancar en menos infinito, arranca en 0. El resto es igual. Tiene sentido esta definición, o la definimos de este modo, siempre que estemos hablando de los valores Z que estén dentro de la región de convergencia de la serie. Y sobre cuestiones de nomenclatura, esto es bien parecido a lo que usaban en ecuaciones con la transformada de Laplace. La X mayúscula corresponde a la transformada de la señal que se llama X. Y Z es la variable. Esta es una forma de indicarla, o si no, podemos escribir la transformada Z, esta sería una Z grande de la señal. Para completar la descripción de la transformada, tenemos que indicar la región de convergencia, que la vamos a llamar como ROC. Esto también es una forma de indicar la señal que se relaciona con la transformada Z. Esta sería la transformada de esta señal. Bueno, si nosotros traemos el teorema de Laurent, que ya habíamos visto y estudiado, y vemos la descripción de la expansión en serie de una función que tenía que ser analítica, vemos que hay una cierta similitud entre la definición de la transformada Z con la expresión de la serie de Laurent. Podemos decir que la transformada Z es una serie de Laurent alrededor del 0, ¿sí? Es como si este Z0 fuera 0. Acá faltó el menos n. No, está bien, es el n. Está bien, perdón. Y la señal serían los coeficientes de la serie de Laurent. Si la serie de Laurent convergía en un anillo, bueno, la región de convergencia de esta transformada también va a tener que ser, en principio, un anillo,
podemos decir también que la transformada va a ser una función analítica. Y hay quienes dicen que la transformada Z debería haberse llamado transformada de Laurent, ya que la transformada de Laplace no se llama transformada S. Le quitaron el nombre propio. Condiciones suficientes para la existencia de la transformada Z, decimos que son condiciones suficientes, no necesarias, es decir, que podemos garantizar la existencia de la transformada siempre y cuando el módulo de la señal se encuentre acotado por una señal exponencial, donde el ρ es un valor positivo y el k también. Y por último, la transformada, esto de alguna manera ya lo mencionamos, nos vincula una señal de tiempo discreto con una función analítica dentro de una región de convergencia que está en el plano complejo. Bueno, vamos a determinar la transformada Z usando la definición que está acá, de distintas señales finitas, y vamos a determinar la región de convergencia. Vamos a comenzar con la primera señal. Si aplicamos la definición de la transformada Z, lo que vamos a ver es que la transformada Z va de menos infinito a infinito, pero la flechita corresponde al n igual 0, quiere decir que antes del 0 vale 0, entonces nuestra sumatoria la podemos iniciar en 0, y como es una serie finita que termina en n igual 5, esta sumatoria va a ir desde 0 a 5, porque los otros valores le van a corresponder valores ceros de señal. Entonces, desarrollando esa sumatoria, que va a tener 6 términos, si ninguno se hace 0, lo que vamos a colocar es x1 para n igual 0 es el 1 que multiplica z a la 0. Eso nos da 1. Después vamos a tener para n igual 1, tenemos el valor de 2, el valor de la señal es 2, y nos queda z a la menos 1. Y así seguimos, podemos ver que para el último valor, que es n igual 5, el valor de la señal es 1, y nos va a quedar z a la menos 5. Entonces, la serie, la transformada Z de esta señal es una serie de 5 términos, porque uno se hizo 0. Y si estudiamos la convergencia de esa transformada, vamos a ver que la única limitación que tiene, como tiene los exponentes de Z negativo, es que Z valga 0. Entonces, la región de convergencia, vamos a decir que todo el plano complejo, excepto el 0. Vamos a analizar la señal que sigue. Y acá vale la pena marcar la diferencia entre la primera y la segunda señal. La primera señal era una señal causal, es decir, estaba definida para todo n mayores que 0, y acá el 0 está en el 5. Quiere decir que tiene una parte anticausal y una parte causal. Vamos a ver qué diferencia hace con la anterior, ese hecho que tenga parte causal y anticausal. En este caso la serie nuevamente no va a ir desde menos infinito a infinito, porque es una serie finita. Va a empezar en menos 2, menos 1, 0, hasta 3. Desarrollamos los términos de la serie, igual que antes, y vemos que como tiene valores de n negativo, va a tener potencias positivas, que serían las dos primeras, y los n positivos van a corresponder a potencias negativas. Esto hace que de la región de convergencia no solamente tengamos que excluir el 0, sino que además vamos a tener que excluir el infinito. Entonces la región de convergencia va a ser todo el plano complejo y vamos a sacar 0 e infinito.
La tercera función es la impulso unitario. Te habíamos dicho que en realidad se trata de una secuencia finita que tiene un solo término, que es el 1, ubicado en el 0. Y cuando aplicamos la definición, nos va a quedar la sumatoria desde 0 hasta 0, de un solo término. Ah, le puse 1, pero no es 1, es 0. Acá hay un error. Esto va de 0 hasta 0. Y z a la 0, esto nos da 1. Fíjense que esta es la única transformada que vamos a decir que converge en todo el plano complejo, porque el 1 no tiene problema en ningún lado. Y como esta es una función con nombre propio, que la vamos a estar trabajando constantemente, la vamos a llevar a una tabla. Si yo hago clic ahí, voy a ir. ¿Cómo vuelvo? Ahí tendría que estar la flecha, ¿no está? ¿Viste que no está? Yo lo veo muy chiquito. Ah, no. ¿Contraste? Es que no lo tengo, no es que no lo encuentro. Ah, me pasó una vez algo a eso a mí. Después otras veces no me ha pasado. Uy, ahora no sé dónde me fui. Bueno, me voy a tener que ir y volver a entrar. Claro, sí, sí. Ahí va. Ahora sí. Bueno, entonces la idea, retomemos de donde estábamos, es llevar la transformada de la impulso unitario a una tabla e ir armando una tabla de las funciones que nos interesan y sus respectivas transformadas. Entonces vamos a la tabla y acá anotamos la función delta impulso unitario, su transformada es 1 y la región de convergencia es todo el plano completo. Bueno, seguimos. Bueno, voy a intentar con el de nuevo, pero no me da para volver, ¿eh? Bueno. La próxima señal es una impulso desplazada k unidades a la derecha. Sigue siendo una señal finita. Cuando aplicamos la definición de la transformada, nuestra señal iría desde k, que es el único valor de n, donde la señal es distinta de 0. Entonces iría desde k hasta k, 1, z a la menos k. Y decimos que la región de convergencia, acá como tenemos un exponente negativo, vamos a tener que excluir el 0. Es todo el plano complejo menos el 0. Y por último, en este caso tenemos un desplazamiento del impulso hacia la izquierda. Aplicamos la definición. Voy rápido porque es lo mismo que lo anterior. En este caso la definición, nuestro n iría desde menos k a menos k, que es el único valor acá para el cual no vale 0. Y nos quedaría z a la menos k, esto es un exponente positivo, entonces debemos incluir el infinito. Todas las series que tenemos acá son series finitas, entonces podemos realizar esta pequeña síntesis. Aquellas que son causal, la región de convergencia es todo el plano complejo menos el 0,
porque en las transformadas nos quedan valores de z a la -1, a la -2, a la -3, entonces necesitamos excluir el 0. Cuando tenemos señales anticausales, es decir, para valores de n negativos, la señal tiene valores distintos de 0, es el plano complejo excepto el infinito, porque acá la transformada nos queda con valores de z a la menos n, pero los n son negativos, entonces nos quedan con exponentes positivos, necesitamos excluir el infinito. Y cuando se trata de señales bilaterales finitas, bueno, vamos a excluir el 0 y el infinito, porque nos van a quedar potencias negativas de la parte causal y potencias positivas de la parte anticausal. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es determinar transformadas z de distintas señales para ir completando esa tabla que mostramos. Vamos Alba, a... Sí, Alba, sí. pregunta, perdón, si era el ejercicio de la guía que estábamos viendo antes, me colgué yo con la pregunta. ¿Cuál ejercicio era? Preguntaba Matías. Ninguno. Ah, ninguno, muy bien, por eso no lo ¿El que encontré. estaba de todos colores? Supongo que sí, porque hace un El rato. que estaba de todos colores, ninguno. Lo que Ninguno. pasa es que lo puse para contar esto de la región de convergencia de la señal finita. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora son transformadas de algunas señales, bueno, que van a participar mucho en esta unidad. En este caso, la del escalón unitario, la vamos a calcular usando la definición y vamos a calcular también la región de convergencia, como que la transformada está completa por la expresión de la función de z y además la región de convergencia. Bueno, el escalón unitario es ya una señal muy conocida por nosotros y vamos a aplicar la definición para calcular la transformada. Vamos a reemplazar el hecho de que esté el escalón unitario, hace que valga 1 para todos los n mayores o iguales que 1, es decir que esta sumatoria podría empezar en vez de menos infinito, podría empezar en 0, ya que todos los valores anteriores son 0. Y colocamos, ya sacamos el escalón unitario, no la tenemos más, le hemos reemplazado por su valor 1 para los n mayores o iguales que 0. Y bueno, ¿y por qué hemos escrito esto? Es lo mismo que esto, pero por alguna razón lo hemos puesto como z a la -1 a la n, porque lo queremos asociar con la serie geométrica. Entonces nosotros sabemos que la sumatoria de q a la n es igual a 1 sobre 1 menos q, y además vamos a poder determinar la convergencia de esa serie. Es todo lo que queremos. Entonces, si lo escribimos de este modo, la razón de la serie es z a la -1 y obtenemos que la transformada z del escalón unitario es 1 sobre 1 menos z a la -1, que es lo que sale de la serie geométrica, y si operamos, podemos llegar a tener esta otra expresión, z sobre z a la -1, que es la que suele aparecer en algunas tablas. Puede aparecer esta o puede aparecer esta otra. La región de convergencia va a ser el módulo de la razón de la serie, es decir, módulo de z a la -1, menor que 1. Si nosotros trabajamos con esta expresión, la escribimos como 1 sobre z, módulo, lo que obtenemos es que la región de convergencia son aquellas regiones, son aquellos z que están por fuera del disco de radio 1. Y otra vez voy a querer, y no tengo el punto, pero se lo copio. Bueno, yo les juro que no encuentro el
No hay una que dice volver en esa cosita que pusiste Sí. ahí. Bueno, Bueno, y ahora me fui del todo. Bueno, la idea es llevar esta información. Estábamos acá. Llevar esta información a la tabla, y acá vemos que vamos a escribir el escalón unitario con la expresión que obtuvimos y la región de convergencia. Vamos a ver otra transformada más. Que es una señal de tipo exponencial. Tenemos un A elevado a la n, donde le puse un valor, un medio, para poder dibujarla. Como este valor tiene un módulo más chico que 1, va a ser convergente. Para n infinito va a tender a 0. Y vamos a determinar la transformada z de esta función. Vamos a después generalizar para una exponencial, aplicando la definición. Entonces tenemos la definición, vamos a reemplazar la señal por el término 1/2 a la n, y vamos a eliminar el escalón unitario haciendo el cambio en el índice de sumación. Si la hacemos empezar en 0, el escalón unitario va a valer 1 y nos va a quedar la expresión que tenemos última. Nos queda la sumatoria de 1/2 a la n, z a la menos n. Y nuevamente queremos tratar de encontrar que esto sea la razón de una serie geométrica y que quede elevado a la n. Entonces este z va a tener que pasar al denominador. Acá nos va a quedar 1 sobre 2z, y ahí sí nos va a quedar todo a la n. Entonces, bueno, comparando con la serie geométrica, podemos establecer la función x de z, o la transformada a la cual converge la serie, que la podemos expresar de este modo, u operando, nos queda z sobre z menos 1/2. La región de convergencia va a estar dada por módulo de 2z a la menos 1, menor que 1, y si trabajamos con el valor absoluto, el valor absoluto del cociente es el cociente de los valores absolutos, así que nos va a quedar que el valor absoluto de 1 es menor que el valor absoluto de 2z si lo pasamos para el otro lado, que es lo que está escrito acá. De ese modo, converge para el exterior de una circunferencia de radio 1/2. Si generalizamos, bueno, está el dibujo. Si generalizamos para una cualquiera, no necesariamente 1/2, para poder llevar esta expresión, lo que obtengamos a la tabla, vamos a obtener que la transformada de la exponencial multiplicada por un escalón unitario es 1 sobre 1 menos a por z a la menos 1, que en este caso, como a era 1/2, nos quedaba 2 a la menos 1, sería el a. Y después nos queda z a la menos 1, que es el término que aparece acá. La región de convergencia va a ser módulo de a por z a la menos 1 menor que 1, y operando llegamos a que la región de convergencia es módulo de z mayor que módulo de a. Es decir, es el exterior de una circunferencia de radio a. Y vamos a llevar esta información a la tabla y vamos a anotar acá, esta. Es alfa a la n por el escalón unitario. La transformada es z sobre z menos a.
Fíjense que cuando alfa vale 1, nos queda el escalón unitario y la transformada coincide con la transformada del escalón unitario. Y la región de convergencia es el exterior de una circunferencia de radio alfa. Bueno, vemos una más. Bueno, las tablas figuran cualesquiera de estas dos expresiones. Vemos una más que es de interés, la función que queremos encontrarle, la transformada, la señal. Fíjense que es una exponencial, pero es algo distinta de la anterior. Es menos a a la n por el escalón unitario de menos n menos 1. Entonces, bueno, primero vamos a tratar de identificar cuál es esta función. Para ello vamos a escribir el escalón unitario. El escalón unitario como menos n más 1. Entonces ya de este modo sabemos que se trata de un escalón unitario que ha sido trasladada una unidad a la izquierda y rebatida respecto del menos 1. Entonces tenemos el escalón unitario, la trasladamos una unidad a la izquierda, en este caso, y después la rebatimos respecto de este eje, el que pasa por menos 1, y obtenemos la señal U menos n menos 1. A esta señal ahora la vamos a multiplicar por menos a la n. Fíjense que va a tener sentido para aquellos n menores que menos 1, es decir, para los n que estén acá, porque para todos los otros van a quedar multiplicados por 0, ya que el escalón unitario de esta variable nos da 0 para los n mayores que menos 1. Entonces, cuando nosotros tomemos estos valores y los multipliquemos, o sea, estos unos correspondientes a estos n, y los multipliquemos por a la n, esos n van a ser negativos. Y dependiendo del valor de a, va a ser una señal que vaya infinito o que sea convergente a 0. Y el hecho de tener un menos adelante va a hacer que tenga valores negativos. Dependiendo del a, por supuesto. Pero el a es positivo, así que el menos adelante va a hacer que tenga valores negativos. Y como estos exponentes van a tomar valores negativos, a medida que n crezca, esto se va a ir a menos infinito. Bueno, en definitiva la señal que tenemos es esta, y lo que queremos es calcular la transformada z usando la definición. Bueno, la transformada z que va de menos infinito a infinito, para nosotros va a tener sentido para aquellos valores que no valgan 0, es decir, que va a ir entre menos infinito y menos 1, acá. Porque para todos los otros valores que sean mayores que menos 1, la señal va a valer 0 y no va a aportar a la sumatoria. Entonces nos va a quedar que n va desde menos infinito a menos 1 y el valor que le corresponde es menos a la n. Bueno, y nuevamente vamos a tratar de que esto se acomode para poder usar la serie geométrica. Esa es la herramienta que tenemos disponible. En este caso estamos un poco más lejos porque tenemos que hacer coincidir que ese n empiece en 0. Vamos a tener un par de pasos más. Lo que vamos a hacer primero es cambiar la notación. Vamos a decir que n es menos k. Entonces, cuando n vale menos infinito, k va a valer infinito, y cuando n vale menos 1, k va a valer 1. Entonces nos va a quedar una sumatoria que va de 1 hasta infinito. El menos queda fuera de la expresión porque no está afectada por los exponentes.
Nos queda A por Z a la menos 1 a la menos K. Estamos un poco más cerca, pero ahora necesitamos que empiece en 0 esta sumatoria, entonces le vamos a sumar y restar el término que corresponde a K igual 0. Cuando K vale 0, todo esto elevado a la 0 va a ser 1. Entonces, el término que tendríamos que sumar y restar es 1. Menos 1, porque tenemos el menos acá adelante, ¿no? Entonces, todos estos términos corresponden a la misma sumatoria de razón A menos 1 por Z a la K, pero ahora el K va a empezar en 0. Y nos va a quedar un 1 solo dando vuelta. Entonces, volvemos a recuperar el subíndice de sumación n, haciendo K igual n, y ahora lo empezamos en 0. Al empezarlo en 0, lo que tenemos de este lado ya tiene que ver con una serie geométrica, nos molesta el menos, pero eso no es problema, y nos queda el 1 solo. Acá estaba la serie geométrica. Cuando reemplazamos, nos queda el menos que viene de acá. La razón de la serie geométrica, que es el Q, es el A menos 1 por Z, que nos queda acá. Y esta serie va a converger para módulo de Q menor que 1, es decir, módulo de A a la menos 1 por Z menor que 1. Esto genera una región de convergencia, valores interiores al disco de radio módulo de A. Pero no podemos decir que la transformada de la función es esta expresión que está acá. Si operamos un poco más con esta expresión, llegamos a que la transformada, que están todas las operaciones que se pueden seguir, llegamos a que la transformada es z sobre z menos a. Es la misma transformada que habíamos obtenido para la función exponencial, pero la región de convergencia es diferente. En este caso se trata del interior del disco de radio A y en el caso anterior se trataba del exterior del disco de radio A. Bueno, la idea es apretar ahí e ir a la tabla, pero como tengo problemas que no puedo pasar al... Sigo con problemas. No voy a ir a la tabla. Lo que hemos obtenido es una nueva transformada para una función, la que estoy marcando, que tiene la misma forma que la transformada de la función exponencial, pero tiene una región de convergencia diferente. Esta comparación está hecha acá. Teníamos la función exponencial que tenía esta transformada a z y convergía en el exterior de la circunferencia, en este caso era de radio 1/2 que habíamos puesto, y para esta otra función que A valía 3/4, fíjense que la transformada z es la misma, sin embargo converge para el interior de la circunferencia de radio 3/4. Si hiciéramos una función, una señal, que fuera la suma de estas dos, que se muestra acá en la figura, ¿cuál sería la región de convergencia? Bueno, la región de convergencia sería al menos la intersección de la región de convergencia de esta señal con esta señal. Como este disco tiene radio más grande que este otro, va a haber una región de convergencia que va a ser un anillo, que es lo que se muestra acá en color anaranjado. Podemos identificar en estos dibujos que si la señal es causal, la región de convergencia es exterior al disco. Si la señal es anticausal, como en este caso, la región de convergencia es interior al disco.
Y si se trata de una señal anticausal y causal, o sea que tiene las dos partes, la región de convergencia sí existe, va a ser un anillo. Bueno, entonces comparando las señales de duración finita, que ya las vimos hace un ratito, le vamos a agregar las señales de duración infinita y vamos a ver esto. Las que son causales, su región de convergencia es exterior al disco. Las que son anticausal corresponden al interior del disco. Y las que son bilateral, que tienen parte causal y anticausal, van a converger en un anillo. Bueno, aquí están las dos últimas transformadas que habíamos obtenido. La idea es seguir completando la tabla, pero bueno, hasta ahora la única herramienta que disponemos es calcular las transformadas de estas funciones usando la definición. Si nosotros vamos a buscar las propiedades de las transformadas, obtener las transformadas de estas funciones pasa a ser bastante más sencillo. Esto es, si uno aplica las propiedades de la transformada Z. Las propiedades de la transformada Z están descritas en los videos que tenían para ver, así que las voy a contar, son las que están presentes en esta tabla, algunas de ellas hay más. Alba, Sí. vos que sabés cuánto te falta sobre esto de las propiedades, ¿eh? Digo, si nos podemos proponer, si vos crees que sea conveniente, son las 11:25. 11:25, si te parece hacer un recreo, o si no, si vos te parece que va a cerrar bien así. Me quedan resolver unos ejercicios. A mí me parece que llegamos a las 12. Si tomamos un recreo, nos vamos a pasar de las 12. Como quieran los chicos, ustedes, para mí está todo bien. Les preguntamos a los estudiantes, entonces, Alba. Dale, yo estoy como sola acá porque no veo nada. Bueno, entonces, dice Alba que nos falta un ratito. No es como la parte que vimos, pero hace falta neurona, claro. Así que opinen si paramos 10 minutitos o si seguimos. Que siga bien el primero, con otro más que se exprese en el mismo sentido. Sigamos, dice Julián Salas. Muy bien, bien. Bueno, muy bien. Bueno, entonces lo que tenemos acá son las propiedades que son aliadas para poder encontrar transformadas. Es importante para poder leer la tabla ver qué quieren decir estas cosas. Entonces tenemos las señales, que son las que van a estar en esta columna, las transformadas, que van a ser las que van a estar en esta columna, la que estoy marcando, y las regiones de convergencia. Entonces, por ejemplo, la propiedad de linealidad, que bueno, entonces viene el caso de decir que la transformada Z es un operador lineal. Esto significa que si aplicamos transformada Z a la suma de dos señales multiplicadas cada una de ellas por un escalar, lo que vamos a obtener va a ser el escalar por la transformada de uno más el escalar por la transformada del otro. Pero esto está todo bien porque la condición de linealidad la manejamos. Lo que está bueno saber es qué va a pasar con la región de convergencia. Hay que mirar esta parte de la tabla también. Entonces la región de convergencia nos dice que para la lineal por lo menos va a ser la intersección de R1 y R2. ¿Quién es R1 y R2? Entonces venimos acá arriba y miramos. R1 es la región de convergencia para la señal X1 y R2 la región de convergencia para la transformada de la señal X2. Y vamos a resolver ahora un ejercicio donde vamos a usar la propiedad de linealidad y la propiedad de desplazamiento, que acá es importante destacar, el desplazamiento es en la variable n, en la variable del dominio n, y
Y esta es a ver, esta tabla sirve para las transformadas bilaterales y unilaterales, salvo el desplazamiento en n. El desplazamiento en la variable n, cuando nosotros estamos con transformadas unilateral, que eso lo vamos a ver cuando resolvamos ejercicios, tiene forma distinta respecto sea un retardo en el tiempo o un adelanto en el tiempo. Entonces tengamos presente que cuando usamos la propiedad de desplazamiento, estemos seguros de que estamos trabajando con transformadas bilaterales. Entonces, bueno, vamos a resolver un ejercicio donde vamos a usar la propiedad de linealidad y la de desplazamiento. Y otra vez no puedo ir. Bueno, creo que es la que sigue. Sí. Determine la transformada z de esta señal, donde la señal, fíjense, es un escalón unitario desplazada que le sumamos o le restamos en este caso otro escalón unitario desplazada. Entonces vamos a usar la propiedad de linealidad y además esta de corrimiento en la variable n. Esta señal, si la queremos dibujar, la podemos obtener como la suma de las dos gráficos, o sea, la resta. Gráficamente tendríamos la señal que es la escalón unitaria, corrida 4 unidades hacia la izquierda, y le vamos a restar la escalón unitaria, corrida 2 unidades hacia la derecha. El resultado va a ser una señal finita, esto ya lo habíamos visto, que va a tener 6 términos. Si nosotros quisiéramos resolver la transformada de esa señal finita usando la definición, ya vimos que para las señales finitas es bien accesible usar la definición, nos quedaría esta serie que está presentada acá, que iría desde n-4 hasta n igual a 1. Y la región de convergencia, como tiene términos potencias positivas y potencias negativas, vimos que teníamos que excluir el 0 y el infinito. Bueno, pero la idea es usar las propiedades. Entonces vamos a tratar de encontrar esta transformada, bueno, ese es el dibujo de la región de convergencia, usando la propiedad de linealidad. Esto es, vamos a calcular la transformada, calculando la transformada de la escalón unitario desplazado 4 a la izquierda, menos la transformada del escalón unitario desplazado 2 a la derecha. Calculamos esta transformada usando la propiedad de desplazamiento. La propiedad de desplazamiento dice que acá tendría que volver a la tabla, pero no me está funcionando, así que dice que es z a la menos k multiplicada por la transformada de la señal, en este caso la señal en escalón unitario. Y hace una diferencia entre si el valor de k es menor que 0 o mayor que 0 respecto de la región de convergencia. Nos dice que la región... Ah, quiero ir a la tabla, porque les quiero mostrar. Ah, está. Con el escape me funciona. Entonces, si nos fijamos en la propiedad de desplazamiento, nos dice que la región de convergencia va a ser R. ¿Quién es R? R nos dice que es un anillo comprendido entre R2 y R1. En la propiedad de desplazamiento nos dice que la señal desplazada va a converger para la misma región R que convergía la señal X, en nuestro caso el escalón unitario, pero además hay que fijarse eso, hay que excluir el 0, esto significa que hay que excluir el 0 si nuestro K es positivo y hay que excluir el infinito si nuestro K es negativo. Creo que estaba por acá. Entonces, nuestro K es negativo, vamos a tener que tenerlo en consideración a la hora de la región de convergencia.
Calculamos entonces la transformada es z a la menos k, nos quedaría z a la 4, por la transformada del escalón unitario. Operamos. Y la expresión que nos queda acá es la expresión de la transformada. Y la región de convergencia, esta parte que está acá, los z que están por fuera del disco de radio 1, corresponde a la región de convergencia del escalón unitario. Pero como nuestro k es negativo, lo que nos dice la tabla es que además tenemos que excluir el infinito. Y esto es así porque nos van a quedar potencias positivas. Bueno, si hacemos lo mismo con la otra señal, aplicamos la propiedad de desplazamiento, pero en este caso el k es positivo, nos va a quedar z a la menos k, perdón, es menos 2, por la transformada del escalón unitario, nos queda z a la menos 2 por la transformada. Y en este caso habría que excluir el 0, pero el 0 ya está excluido, así que nos queda la misma región de convergencia, que no tiene que ver con la región de convergencia que habíamos encontrado para la serie finita. Pero si aplicamos acá la propiedad de linealidad y reemplazamos por las transformadas que obtuvimos, bueno, nos queda una expresión que si hacemos el cociente y resolvemos, yo resolví con Wolfram, me da la misma serie como resultado. Es decir, que la transformada es la misma, lo cual es esperable que así sea, si aplicamos la definición o si aplicamos las propiedades de linealidad. Lo que no nos está coincidiendo es la región de convergencia. Si nosotros vamos a la tabla nos va a decir, para la propiedad de linealidad, que la región de convergencia es al menos la intersección de estas dos regiones. Y la verdad que estas dos regiones están contenidas en esta región de convergencia, lo cual significa que está bien. Bueno, nos quedaría en resolver el ejercicio 8.4, a ver si no me falta nada, y el ejercicio 8.5, pero no se asusten que muchas de estas cosas ya las hemos visto. Nos dicen encuentren la transformada z unilateral, es decir, aquella que la sumatoria empieza en 0 o que la función queda multiplicada por el escalón unitario, como está descrito acá, para las siguientes funciones y sus regiones de convergencia. La primera es la exponencial, que ya la hemos visto. La segunda, bueno, la podemos pensar como una exponencial por a, y el a es una constante que puede salir afuera. Habría que ver qué pasa con este desplazamiento que está acá. La tercera también es una exponencial, donde sería a a la n, donde e a la a es nuestro a. Y las que no hemos visto nada es la de coseno y la rampa. Vamos a resolver en el pizarrón, y la propuesta era resolver estas dos. La del coseno, para resolverla usa la propiedad de linealidad, que si por ahí están muy cansados la podemos dejar. Pero esta está buena, la de la rampa, porque usa una propiedad que no usamos, que es la derivación en z. La rampa es n multiplicado por el escalón unitario, o sea que podríamos usar esta propiedad para calcular la transformada. Bueno, si les parece, la idea es hacerlo en el pizarrón a este ejercicio. Si les parece, dejo de compartir y lo hacemos. Es el ejercicio 8.4e. Bueno, y ya que estoy acá, porque no voy a volver a la presentación, el 8.5 me parece que con todo lo que hemos visto es posible hacerlo. Se trata de demostrar que la transformada z es igual a cada una de estas expresiones, o sea que se cumplen estas igualdades.
Y el recurso o la herramienta es usar la transformada del escalón unitario. Bueno, me parece que no va a haber dificultad para resolver esto. Sí, me gustaría que usáramos la propiedad de derivaciones z para resolver el 8,4e. Dejo de compartir. Y voy a enfocar para allá. Bueno, es el 8,4D. La señal que tenemos es la rampa, que es n por el escalón unitario. Y queremos encontrar la transformada de esta señal y vamos a usar una propiedad que es la propiedad de derivación en z, que nos dice que la transformada de n por una señal, la voy a llamar i, para no confundirla con esta x, es igual a menos z por la derivada de la transformada de esa señal respecto de z. Nos dice también que la región de convergencia va a coincidir con la región de convergencia de la i, de la transformada de esta señal. Entonces, bueno, si aplicamos la transformada a nuestra señal, nos va a quedar la transformada de n por el escalón unitario. Y aplicando la propiedad, esto va a ser igual a menos z por la derivada de la transformada del escalón unitario respecto de z. Y anotemos directamente cuál es la transformada del escalón unitario. Habíamos visto que era z sobre z menos 1. Entonces, esta transformada nos va a quedar menos z, la derivada de esto va a ser igual a, es la derivada de un cociente, derivada del numerador 1 por el denominador, no le voy a poner, menos la derivada del denominador 1 por el numerador z sobre la derivada del denominador al cuadrado. Podemos cancelar estos zetas y lo que nos queda es menos z por menos 1 es z sobre z menos 1 al cuadrado. Y para completar necesitamos la región de convergencia, y la región de convergencia deberíamos ir a ver lo que nos dice la tabla. Ustedes no la tienen y yo no se la voy a compartir, pero les voy a contar qué dice. Nos dice que la región de convergencia es la misma región de convergencia que la de la transformada, en nuestro caso, del escalón unitario. Entonces nosotros sabemos que la región de convergencia del escalón unitario es el exterior de un disco de radio 1, o sea que esta sería nuestra región de convergencia. Bueno, la síntesis de la... Bueno, con esto habríamos terminado. La síntesis de la transformada tiene que ver, es muy semejante a lo que pasaba con la transformada de Laplace, en esto de que se ofrecían reglas de juego donde uno tiene que aprender a jugar con esas cosas para poder encontrar las transformadas de señales.
Después, bueno, vamos a avanzar en esto de la transformada inversa y la aplicación a la resolución de sistemas discretos. Bueno, les agradezco todo el aguante. Ah, muy bien. Alba, perdóname, no quiero confundir. ¿La región de convergencia del escalón unitario no sería módulo de Z mayor que 1? Sí, es mayor que 1, gracias. Lo dije, pero no lo escribí. Bien. Bueno, ahí Gracias. ya era. Ah, ahí está, Matías estaba diciendo eso. Muy bien, Mati. Bueno, la tabla es un atajo y siempre está bueno. Y si no, la otra forma en que sale la región de convergencia es cuando uno aplica la definición, ahí vas viendo analíticamente cuáles son las restricciones que vas obteniendo, ya sea al aplicar la serie geométrica o si no se aplica la serie geométrica, bueno, cuáles son los puntos de indefinición y eso te va determinando la región de convergencia. Pero la tabla está bárbara. Bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta, paramos la grabación.